Bueno, muy buenos días para todos. Damos comienzo a la cuarta conferencia de la mañana. En esta oportunidad va a exponer Gustavo Vázquez, ingeniero en computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Es docente en dicha casa de estudio desde el año 2002, perteneciendo al Laboratorio de Integración de Sistemas. Se ha desarrollado principalmente en las áreas de integración de sistemas e infraestructura, estando actualmente trabajando en Conatel como consultor senior en informática, en el área de consultoría y proyectos de dicha empresa. Lo recibimos con su conferencia llamada Almacenamientos en tiempo de convergencia. Gracias. ¿Me escuchan todos? Yo cuando uso el micrófono, la verdad que no me gusta mucho el tema del micrófono. Primero que nada, las gracias por venir un ratito a escucharnos lo que tenemos para decir. Y bueno, la idea es ver un poquitito el tema de storage, pero cambiar un poquitito el enfoque. Principalmente, generalmente, la charla de storage, cuando hablamos de charla de storage, generalmente le venimos y le presentamos todos los modelos de storage que hay, y cuál soporta más cantidad de teras, y cuál soporta tal y tal protocolo. Vamos a hablar un poquitito de eso para ilustrar para ilustrar qué es lo que hay para implementar. Pero principalmente lo que vamos a hablar es yo diría un poco del futuro, como viene el tema del storage, y que no viene principalmente por lo que tiene que ver con los equipamientos de storage en donde nosotros guardamos nuestros discos, nuestros datos, sino que principalmente el cambio donde nosotros vemos mayor pasa por el hecho de cómo comunicamos los datos entre los servidores y los storage, ¿sí? Principalmente, si los que tienen experiencia en el trabajo con storage, cuando nosotros íbamos a colocar algún tipo de almacenamiento dentro del centro de cómputo, generalmente nosotros pensamos una red de datos específica para lo que es el movimiento de datos entre los servidores y los storage. Es lo que generalmente se llama una SAN. Entonces lo que nos encontramos en el 90%, en el 100% de los casos más o menos es, bueno, entro al centro de cómputo y generalmente cuando tengo un rack tengo dos switches. Y que de cada servidor salen dos cables. Uno que generalmente es lo que transmite la información de lo que generalmente nombramos como LAN, la información de datos que es el que finalmente el usuario accede a los servicios que presta el servidor. Pero por otro lado también tenemos una red aparte, que es la SAN, que es la red que transporta los datos para que sean consumidos por los servidores y que se consumen desde los arrays de disco, unidades de cintas o cualquier cosa por el estilo que nosotros tengamos en la empresa. Entonces, la idea o lo que viene un poquitito es justamente el tema de la convergencia, ¿tá? ¿Qué quiere decir el tema de la convergencia? Tratar de no usar dos cosas para lo mismo. ¿Cómo es esto? Preguntarnos un poquitito, o es lo que la industria se pregunta actualmente, ¿para qué tengo dos redes de datos adentro de mi data center? Si en realidad lo que hacen las dos redes de datos es más o menos lo mismo. Transportan datos desde un punto A hasta un punto B. Transportan datos desde un servidor a otro servidor. Transportan datos desde un servidor a una estación de trabajo de un cliente. O transportan datos entre un storage de disco y un servidor. Entonces la idea de eso es justamente tratar de plasmar un poquitito esta frase, que es lo que está buscando la industria actualmente. Tratar de no utilizar dos cosas para el mismo fin, sino tratar de converger. Tratar de ir a una única red que nos soporte los dos tipos de datos. Esto tiene un montón de ventajas que después vamos a ir a ver, pero principalmente, si ustedes van a mirar el día de mañana un servidor desde atrás, es muy probable que no encuentren los dos cables, uno que salga para lo que tiene que ver con la LAN y otro cable que tenga que ver con lo que tiene que ver con la SAN, sino que encuentren un cable solo, que ya ese lleva todos los datos que nosotros necesitamos del servidor. Claramente estamos hablando de tipos de redes que se encuentran adentro de nuestro data center. Nunca una SAN nosotros, o lo ideal sería que la SAN no saliera del data center. O sea, no tendríamos que tener el storage en otro lugar que no fuera en el data center. Entonces, ese tipo de redes generalmente se convergen y tendríamos una convergencia dentro del data center. Fuera del data center utilizaríamos más o menos lo mismo. Por ahí es un poco nuevo el concepto de convergencia. Generalmente tenemos el speech un poco más tradicional de la LAN y de la SAN, pero créanme que es el mismo tipo de cosas que nosotros hace unos años atrás veíamos con el tema de la telefonía. Si ustedes tienen en su empresa telefonía, generalmente o antes, lo que teníamos era una red que manejaba los datos hasta la computadora y otra red distinta por la cual nosotros manejábamos el teléfono. Yo la pregunta que les hago ahora es ¿cuántos de los que hoy están planteando
hacer un despliegue de telefonía, está pensando en esas dos redes y no piensa en una única red en donde ponga telefonía IP. Entonces es un poquitito recorrer el mismo camino, pero adentro del data center con lo que tiene que ver con el almacenamiento. ¿Se entiende? Esa es un poquitito la idea. Claramente, la idea es romper un poco el paradigma que generalmente tenemos cuando estamos hablando de la red del data center, en donde nosotros generalmente tenemos lo que tiene que ver una red para el almacenamiento de datos, lo que es la SAN, y otra red distinta para lo que tiene que ver con nuestra red tipo LAN, ¿sí? Generalmente, además, lo que tenemos en esas dos redes son protocolos y tipos de comunicación radicalmente distintos. Una cosa es lo que tiene que ver con el protocolo del comportamiento a nivel de Ethernet, en donde nosotros en nuestra red de datos LAN generalmente soportamos cosas como colisiones, soportamos que no haya un control de flujo explícito dentro de las transmisiones, porque generalmente tenemos ahí un changüí que nos da las aplicaciones de poder reintentar el pedido de datos y demás. Cuando estamos hablando de protocolos de SAN, todo ese tipo de cosas no se da, y en el caso de la SAN, protocolos como por ejemplo Fiber Channel, tiene muchísimo que tiene que ver con control de flujo por prioridades y paquetes con pérdida cero. Entonces estamos hablando de consolidar dos cosas que son medianamente distintas en cuanto a los requerimientos que nosotros le pedimos a ese tipo de red. Entonces claramente no es lo mismo, o agarrar lo mismo y emparchar, o por lo menos vamos a ver después que no en todos los casos simplemente alcanza con poner lo que ya teníamos, el protocolo que ya teníamos en otro protocolo, y que el resto de la infraestructura sigue la misma. Entonces cuando hablamos de eso, y hablando de lo que tiene que ver con protocolos de storage, estamos bastante acostumbrados a lo que tiene que ver con Fiber Channel, ¿sí? Que Fiber Channel principalmente es un protocolo que fue explícitamente creado para lo que tiene que ver con transporte de datos a nivel de almacenamiento. Es un protocolo sumamente eficiente para ese fin, es un protocolo que actualmente tiene una velocidad de 8 gigabits y actualmente también hay opciones de 10 gigabits para realizar trunking y demás, pero estamos hablando de una red de alta performance, una red de alto rendimiento que además tiene un foco puesto muy grande en lo que tiene que ver con la pérdida cero de paquetes. El paquete que sale de storage tiene que llegar sí o sí al servidor y no alcanza con que dos servidores estén pidiendo el dato al mismo tiempo y choquen paquetes adentro de la red y haya retransmisiones, porque cuando estamos hablando de entornos de alto rendimiento o de alto requerimiento, cualquier milisegundo cuenta. Cuando estamos hablando de una base de datos, por ejemplo, que hace 500 pedidos por segundo a un storage de datos, un milisegundo son 500 milisegundos y estamos hablando de medio segundo. Entonces ahí ya tenemos un decremento de la performance que es bastante interesante y por lo tanto protocolos como Fiber Channel sean el foco de no darse ese tipo de cosas, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con convergencia, la idea justamente es tender a salir de lo que tiene que ver con Fiber Channel, que es lo que un poco especifica las capas más inferiores del stack para que sean otros medios distintos. Es Fiber Channel, o tener esos dos protocolos separados es lo que nos requiere el hecho de tener dos redes físicas diferentes, sino que la idea es ver cómo podemos empezar a utilizar el Ethernet, que es la base de todos los protocolos de datos que ejecutan sobre la LAN, cómo empezamos a utilizar Ethernet para empezar a transmitir esos nuevos protocolos o esos protocolos que antes teníamos en otra red distinta. Entonces, ¿cuál es la idea? Tratar de las dos redes, utilizarla en una única red y que sobre esa red vaya todo lo que tiene que ver con datos de almacenamiento, todo lo que tenga que ver con datos de usuario, todo lo que tenga que ver con datos entre servidores. ¿Se entiende? Dentro de eso generalmente o principalmente hay dos protocolos que son los más utilizados. El primero de ellos, que generalmente se utiliza cuando estamos hablando de entornos de medio performance, de performance medio baja, es lo que tiene que ver con el tema de iSCSI. Si vemos anteriormente, iSCSI como protocolo está basado sobre los mismos protocolos TCP/IP que hoy utilizamos para las redes de datos. Por lo tanto, es un protocolo que en ese caso es bastante económico, porque no necesitamos ningún tipo de infraestructura que hoy no tengamos en nuestras empresas. Es simplemente que el storage de disco o el servidor empiecen a hablar hacia ese iSCSI y lo conectamos a la misma red de datos que hoy por hoy estamos utilizando. Es un protocolo que empieza a funcionar de manera buena a partir del gigabit de conexión. Ya tenemos opciones de 10 gigabits. Y como les decía, es bastante, tiene un costo de adopción bastante bajo.
Por ejemplo, desde el lado del servidor, nosotros no tenemos que poner ninguna plaqueta especial para que soporte iSCSI, sino que simplemente con la tarjeta de red que hoy tenemos, el protocolo de iSCSI funciona. Después podemos buscar si hay alguna manera más eficiente de hacerlo o no, pero en líneas generales, de esa manera ya funciona. Igual de todas maneras, como eso funciona sobre TCP/IP, la recomendación que generalmente hacen los fabricantes y que también la damos nosotros es manejen redes separadas. Si bien tenemos una convergencia en cuanto a la arquitectura y en cuanto al protocolo que utilizamos, porque estamos utilizando TCP/IP, la administración se facilita bastante y demás, se recomienda tener una red separada. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un tráfico muy grande en la LAN, ese tráfico va a empezar a hacer colisiones con el tráfico de iSCSI y ahí vamos a ver un decremento bastante grande en lo que tiene que ver con el tema de la performance del almacenamiento. Una red separada tampoco es para asustarse. Muchas veces con los clientes que implementamos ahí iSCSI lo que agarramos es un switch que soporte VLAN y decimos este mismo switch del puerto tanto a tanto es otra VLAN distinta y esta VLAN la utilizamos para lo que tiene que ver con iSCSI. Como generalmente es un protocolo que queda dentro del centro de cómputos, no pasa por más allá de eso. Y con eso ya tenemos una performance más que aceptable en un montón de casos. Pero es un tema a tener cuidado, porque no es simplemente poner ahí iSCSI en la misma tarjeta de red que por ahí está traficando LAN, porque en ese caso vamos a tener algún tipo de decremento de performance. El otro tipo de protocolo que ya estamos hablando de implementaciones de más tamaño en donde iSCSI ya no nos alcanza y ya estamos pensando, lo que generalmente pensamos es en hacer implementaciones en Fiber Channel, es lo que se llama Fiber Channel over Ethernet. Fiber Channel over Ethernet es un protocolo que está teniendo bastante empuje, que ya está aprobado por la IEEE, que justamente lo que hace es el Fiber Channel o el protocolo Fiber Channel que actualmente utilizamos en fibra, meterlo adentro de Ethernet y traficarlo por una red Ethernet. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener con eso? Ethernet no maneja flujo, Ethernet no maneja prioridades, Ethernet no maneja un montón de cosas. Entonces ahí es donde aparecen estos dos protocolos. Este protocolo en realidad tiene distintos, algunos lo reconocen con un nombre, otros lo reconocen con otro, que es el Data Center Bridging o Convergent Enhanced Ethernet. Si a ustedes le están prometiendo, le están hablando de una implementación de una solución que soporte Fiber Channel over Ethernet, lean en las especificaciones que estos protocolos estén soportados. Porque si no, eso no le va a andar por ningún lado y lo que es peor, no tienen compatibilidad con el resto de los equipamientos que soportan Fiber Channel over Ethernet. ¿Sí? Es un poco una clarificación que hay que hacer. Fiber Channel over Ethernet ya nació y está aprobado para lo que tiene que ver con redes a 10 gigabits por segundo. En redes menores a 10 gigabits por segundo no está aprobado. ¿Por qué 10 gigabits por segundo? Muy fácil. Fiber Channel funciona sobre 8 gigabits, hay que buscar una red que soporte el ancho de banda que actualmente está soportando Fiber Channel. Entonces, eso funciona sobre 10 gigabits. Lo que sí, sobre esos 10 gigabits y con estos dos protocolos por debajo del stack, inmediatamente por arriba del stack de Ethernet, lo que nos estamos asegurando es que yo en esos 10 gigabits voy a poder poner todo lo que tiene que ver con tráfico de usuario, voy a poder poner todo lo que tenga que ver con el tráfico de storage y demás, y que eso me va a funcionar bien con la misma calidad de servicio que tengo con los protocolos tradicionales. ¿Está? Lo que sí es que como yo estoy metiendo estos protocolos acá, lo que voy a necesitar es un routing y un switching especial. No me sirve los mismos routers y los mismos switches que actualmente utilizo para mi red LAN, sino que en realidad tengo que tener routers y switches que me soporten protocolo Fiber Channel over Ethernet, lo cual todavía tiene este punto de acá, que es un alto costo que en la mayoría de los casos no lo justifica por ningún lado, porque la performance, por ejemplo, de una red iSCSI a 1 gigabit o a 10 gigabit que funcionan sobre protocolos estándares y sin ningún tipo de equipamiento adicional, ya les alcanza para lo que tiene que ver con la realidad. Pero sí lo que tenemos acá es que dentro de las recomendaciones de Fiber Channel over Ethernet no está la recomendación de utilizar dos redes distintas. Por lo tanto, si nosotros tenemos un servidor y tenemos una conexión Fiber Channel over Ethernet, sobre esa conexión ya va a poder salir todos los protocolos que nosotros necesitemos de ese servidor de una red sola y en un cable solo. ¿Sí? La idea es que nosotros este protocolo Fiber Channel over Ethernet o lo que tiene que ver con iSCSI va a ser muy difícil que nosotros a partir de ahora o de este momento agarremos y tiremos todo lo que tenemos implementado y empecemos a implementar todo de cero en lo que tiene que ver Fiber Channel over Ethernet. Muchas veces
muchos de nosotros ya tenemos implementaciones o storage hechos con Fiber Channel, o los servidores ya tienen las HBA de Fiber Channel y lo demás, y es un tipo de arquitectura que funciona y no necesariamente lo tenemos que cambiar por eso. Bueno, justamente hablando de eso un poco, vamos a hablar un poquitito de lo que son las arquitecturas de la red, o cómo armar nuestra red para que soporte convergencia, y cómo ver distintas alternativas. Una alternativa que sea más mixta y otra alternativa en donde nosotros tengamos Fiber Channel over Ethernet, o ahí es casi end-to-end, digamos, desde el equipo al... Más o menos conocen todo lo que es Top of the Rack, si hay alguien que no lo conoce, pero en pocas palabras es, yo por cada rack que tengo en mi data center le coloco un switch arriba. Entonces ese switch en realidad todo lo que tiene es el manejo de todo lo que tiene que ver con el switcheo para los equipos que están adentro de ese rack. Y esos switches lo conecto a otro switch de agregación, y esa es más o menos una arquitectura que para grandes data centers es una arquitectura bastante tradicional y bastante conocida. ¿Cuál es la idea acá? Si nosotros el día de mañana vamos a querer implementar un paso antes, generalmente cuando nosotros tenemos Top of the Rack y tenemos una implementación actual de Top of the Rack en donde utilizamos por un lado Ethernet y por otro lado utilizamos Fiber Channel, generalmente lo que tenemos en el Top of the Rack en la parte de arriba son dos tipos de switches o más. Tenemos un switch que es para lo que tiene que ver con la red de datos, y tenemos otro switch para lo que tiene que ver con la red de almacenamiento. El primer paso cuando nosotros vamos a implementar sobre Top of the Rack con protocolos de convergencia es que este switch sea un switch único, un switch que maneje los tres protocolos, Fiber Channel over Ethernet o casi, Ethernet, y que soporte Fiber Channel nativo. Y generalmente lo que inventamos es algo de este estilo, ¿sí? En donde los servidores se conectan con el protocolo convergente contra el switch que se encuentra arriba del rack, y desde acá, justamente desde este rack, desde este switch, nosotros sacamos dos tipos de conexión. Una conexión para lo que tiene que ver con la red normal y otra conexión para lo que tiene que ver con la red de Fiber Channel, ¿sí? ¿Qué me permite eso? Lo que me permite es que yo toda esta arquitectura, toda esta tecnología que tengo acá de Fiber Channel no la tenga que tirar ahora e ir a buscar algo que me soporte Fiber Channel over Ethernet. Si en ese caso yo tuviera algo que me soportara Fiber Channel over Ethernet y yo acá no tengo absolutamente nada y voy a comprar todo de cero, lo que podemos hacer perfectamente es que también sobre estos enlaces se maneje convergencia, este switch sea un switch que esté preparado para convergencia, y el storage en realidad lo manejo de manera nativa con ese protocolo convergente. ¿Tá? Es como la otra arquitectura que nosotros tenemos. Pero esta arquitectura sería más una arquitectura de end-to-end, porque ya tengo todas las piezas preparadas para eso. La otra arquitectura que se usa bastante es el tema del end of the row, que en realidad es todos los servidores de todos los racks conectados a un único switch, que generalmente ese switch se coloca justamente cuando tenemos una fila de racks, se coloca sobre el último rack de la fila. ¿Ah? Y se colocan todos los equipamientos. Si nosotros vamos a usar protocolo convergente, tenemos que todas estas conexiones serían convergentes, o sea que en realidad tendríamos, por ejemplo, un solo cable que sale del servidor y llega hasta este switch, y conectaríamos el storage de esta manera, pero con Fiber Channel tradicional. La otra manera es si el protocolo, si el storage ya me maneja protocolo convergente, ya lo conecto directamente de manera convergente. Cualquiera de estas opciones son válidas. Cuando estamos hablando de convergencia y ya vamos directamente a lo que tiene que ver con cualquiera de las arquitecturas, Top of the Rack o End of the Row, lo que tenemos es que dentro de los racks ya hay una cantidad de cables muchísimo. ¿Sí? En particular, generalmente estamos hablando, si no es menos, de la mitad de los cables que teníamos anteriormente. Yo no puse ninguna de las fotos esas que generalmente se pone con esas marañas de cable atrás de él. Pero ya que estamos green dentro de la GEAP, digamos, ese tipo de cosas, tener totalmente tapados los cables para atrás en el rack, es un dolor enorme lo que tiene que ver con el tema de refrigeración, la eficiencia de los equipos para refrigerar y demás. Entonces ya por ese lado ganamos en tener el rack muchísimo más despejado, ganamos en mantener una sola red a este nivel de acá, y por ejemplo los switches, administrar un solo switch en vez de administrar dos switches, tenemos menos consumo también a nivel de los dispositivos y demás. Entonces en eso ya estamos ganando. ¿Tá? Lo ideal sería tener end-to-end, pero no creo que eso sea lo primero que se dé en la mayoría de las cosas. Ahora la pregunta es, ¿cómo implementamos todo esto? ¿Hay equipamiento para esto? Bueno, sí, la verdad es que todos los fabricantes en estos periodos están sacando todas opciones para convergencia, y es más, vamos a ver algún fabricante en particular que la única opción que tiene es con protocolos convergentes. ¿Tá?
Pero en particular tenemos que bichar tres cosas cuando estamos hablando de esto. Tenemos que bichar los arrays de disco, cuáles son los dispositivos o los cajones de disco, por decirlo de alguna manera, que nos soportan protocolos convergentes, de qué manera lo soportan. También lo que tiene que ver con el networking, obviamente cómo conecto los servidores a los storage, y obviamente dentro del server cómo implemento eso para que el server no hable por dos tarjetas distintas, sino que hable por una tarjeta sola y ya hable de manera unificada, ¿sí? Entonces, hablando de array de disco, acá ya vamos a hablar directamente de lo que tiene que ver con los fabricantes. En lo que tiene que ver con HP, esta es la gama de storage de HP, lo que actualmente tiene como equipamiento HP. Ya empezando de los equipos más chicos, que es el X1000 o el P2000, ya hay opciones, por ejemplo, de iSCSI, ¿no? O sea, si nosotros queremos implementar una red iSCSI, y como les decía, en muchos de los casos ya es más que suficiente y les permite tener una performance más que aceptable para su realidad, ya estamos hablando que, por ejemplo, un equipo P2000, que es un equipo de gama de entrada, eso ya soporta o ya hay opciones de iSCSI. El equipo P2000, por ejemplo, hay una opción que soporta Fibre Channel, hay otra opción que soporta iSCSI a 1 GB, hay otra opción que soporta iSCSI a 10 GB, y hay una opción, que está bastante interesante, que soporta Fibre Channel y iSCSI a 1 GB al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, las controladoras son controladoras mixtas. Sin embargo, lo más interesante dentro del portafolio de HP pasa por estos equipos de acá, esos equipos de gama media, y ya dejo de lado el P9500, que a menos de que ustedes tengan mainframe no es un equipo que les recomendaría por el costo que tiene. Pero principalmente lo que tiene que ver con la línea P4000, lo que tiene que ver con la línea EVA y la línea Tripar son los equipamientos más interesantes de la gama, ¿sí? Sin decir que, por ejemplo, el P2000 es un equipo excelente, que para muchísimos clientes es un equipo más que suficiente, que es un equipo, por ejemplo, que escala hasta 192 teras de disco, o sea que para la mayoría de los casos es suficiente. P4000 en realidad es un clúster basado en iSCSI y es un equipamiento que solamente soporta iSCSI. Si ustedes vienen y me preguntan por una opción de P4000 pero sobre el Fibre Channel, yo les digo que no, porque no existe. Lo que sí es una arquitectura basada en iSCSI que, por ejemplo, nosotros la tenemos instalada en algunos clientes que ya no entran dentro de ese nicho de bajo o medio rendimiento, sino que ya estamos hablando de redes empresariales grandes. ¿Cómo hace esto? Principalmente porque en realidad no tiene una sola controladora, sino que, por ejemplo, cuando ustedes compran el P4000 más chico, ya le vienen dos equipos distintos. Pero son dos equipos que cuando ustedes lo ponen a funcionar, arman automáticamente un clúster entre todos los dispositivos del mismo tipo que está en la red y se presentan como un único storage. ¿Qué permite eso? Que, por ejemplo, si yo hablo de iSCSI, hable con todas las controladoras al mismo tiempo y que la controladora sea cuál es la que me diga quién es el que tiene el dato. Entonces, en realidad, en vez de tenerme un solo controlador atendiéndome, tengo una cantidad mucho más grande de controladoras adentro de mi red de diseño, ¿no? En particular es una opción iSCSI, que también hay opciones a 1 GB y a 10 GB, pero que, por ejemplo, es muy bueno en entornos de alta disponibilidad. ¿Por qué? Porque esas controladoras que funcionan de modo clúster pueden implementar una funcionalidad que tienen que se llama NRAID. ¿Qué es NRAID? Es un RAID a nivel de las controladoras de disco. No a nivel de los discos específicamente, sino a nivel de la controladora de disco. Entonces yo tengo un P4000, por ejemplo, con 2 nodos, con 4 nodos, con 6 nodos, y yo implemento un NRAID 1, y me aseguro que todo lo que se copie o todo lo que se grabe en una controladora se va a grabar también en otra controladora del clúster. Si yo implemento un NRAID 5 y tengo 4 controladoras, todo lo que se implemente también se va a guardar la paridad en una controladora adicional. ¿Qué es eso lo que se me permite? ¿Qué es lo que me permite eso? Uno de los equipos de mi SAN se rompe totalmente, se desenchufa de la red, se queda sin electricidad, revienta, explota el data center. El resto de los nodos del clúster van a seguir brindando la información y con tiempo de caída cero. Entonces, en realidad es una muy buena opción porque todo eso además ya viene adentro de la caja. Todo lo que tiene que ver con el RAID, todo lo que tiene que ver con el snapshot, todo lo que tiene que ver con el snapclone, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con SIM provisioning. Todo ese tipo de funcionalidad ya viene cuando ustedes compran la caja. No es algo que tengan que licenciar aparte funcionalidades adicionales, ¿no? Es un buen producto
que ya les digo, nosotros tenemos a algunos clientes con algunos requerimientos bastante grandes de perfil. La otra familia es la familia P6000, es una familia que muchos de ustedes a lo mejor lo conocen con el nombre de EVA, es un equipo que ya tiene muchísimos años en el mercado. El P6000 sí tiene un cambio en cuanto a la arquitectura interna de los protocolos que utiliza y demás, pero es un equipo que la característica más interesante es el tema de que es un storage totalmente virtualizado. ¿Qué quiere decir con el tema de storage totalmente virtualizado? Ustedes cuando hoy implementan en un storage, implementan un RAID de discos, generalmente ustedes reservan 3 discos, 4 discos, 5 discos y saben que el RAID son esos 5 discos, ¿no? Y están circunscritos a eso. En realidad lo que hace el P6000 es todos los discos conforman un gran pool y en realidad la información de en qué disco está guardado cada uno de los datos de la información lo sabe la controladora y utiliza todos los discos que están en la controladora. Entonces si por ejemplo yo implemento un NRAID 1, un BRAID 1, cualquier dato que se grabe en un disco, yo sé que me lo va a grabar en otro disco también. Entonces tengo la misma redundancia que tendría con el RAID tradicional, pero no tengo una reserva, una pre-reserva de datos. Y además lo otro que tiene de bueno es que todos los discos de acá pueden contribuir a la performance global del equipo, ¿sí? Si por ejemplo el equipo detecta que hay un disco que tiene muchísima información que se está accediendo todo el tiempo, automáticamente distribuye los datos que tiene ese disco entre otros discos para que le pegue parejo a todos los discos del storage. Eso lo hace de manera totalmente automática, ustedes ni siquiera se dan cuenta. Esa es una propiedad que tiene el P6000 que realmente está muy buena. Y ya elevando a la gama alta, digamos, de equipamiento, es lo que tiene que ver con una línea nueva que adquirió HP hace 2 años, 2.400 millones de dólares pagó HP por esta compañía que se llama Tripar, que en particular funciona de manera bastante similar a lo que es EVA en cuanto a esta virtualización interna de discos, pero tiene un montón de cosas adicionales. Por ejemplo, es un storage que ustedes lo pueden virtualizar. Entonces, de la misma manera que ustedes virtualizan un servidor, yo podría agarrar este storage y poner sub-storage más chicos con administración independiente e incluso venderlos y cobrarles por utilización de disco, utilización de ancha de banda del equipamiento, utilización de cantidad de entradas y salidas. Todo eso ustedes lo pueden hacer con este tipo de equipo. Además es un equipo que tiene muy afinado lo que tiene que ver con el tema de SIM Provisioning, ¿sí? Es un equipo que el SIM Provisioning y lo que tiene que ver con RAID se implementa por hardware, no es por microcódigo. Entonces es un equipo, por ejemplo, que se comunica con cierto tipo de aplicaciones. Por ejemplo, si ustedes tienen RAC, Real Application Cluster de Oracle, el Tripar se conecta automáticamente al Real Application Cluster y cuando dentro de las tablas de Oracle ustedes hacen una borrada de datos, el Tripar se da cuenta y todos esos datos no los mantiene reservados, sino que los libera nuevamente a la bolsa de espacio disponible que tiene el equipo. Para que ustedes vean eso, hoy por hoy HP lo está vendiendo este equipo con algo que se llama Thin Guarantee, garantía de fineza. Entonces HP viene, te hace todo un análisis de los datos que ustedes tienen en la red y demás, y te dicen, no, mirá, tu almacenamiento en realidad sería de, no sé, 20 teras. Pero yo te aseguro que si compras un Tripar con 10 teras, ya te va a alcanzar. Y el compromiso de HP es, si el día de mañana veo que los 10 teras no te pueden, yo te pongo los discos, te pongo los cajones y te pongo todo. ¿No? Es para, yo no digo que sea fácil de implementar de todos lados, pero es un poco para que ustedes vean cuál es el grado de compromiso que tiene HP con esta tecnología. Ya hablando del tema conectividad, ahí en el tema conectividad ya todos los fabricantes, ya sea de Ethernet o todos los fabricantes que generalmente trabajan con redes de almacenamiento, ya tienen soluciones con protocolos, ahí casi con protocolos Fibre Channel. En particular, por ejemplo, este primer equipo es un equipo del 2408, es un equipo de Brocade. ¿Sí? Brocade tradicionalmente trabajaba sobre redes de Fibre Channel, no trabajaba con Ethernet. Bueno, Brocade compró una empresa de Ethernet para poder empezar a desarrollar este tipo de equipamiento. Este equipo de acá es un equipo de HP y el Nexus, si ustedes lo escucharon nombrar, es el equipo de Cisco que maneja este tipo de tecnología. Cualquiera de estas opciones de acá soporta, además de puertos de convergencia, soporta puertos Fibre Channel. Entonces yo este tipo de equipo, por ejemplo un 2408, lo podría utilizar como equipo de top of the rack, llegar hasta ahí con convergencia y de ese switch sacar para un lado lo que tiene que ver con Fibre Channel y para otro lado lo que tiene que ver con la LAN. ¿Sí?
Eso es cualquiera de estos equipos soportan ese mismo tipo de características. Por lo tanto, con estos equipos ustedes pueden ir con una convergencia end-to-end o con algún esquema intermedio mixto, ¿sí? Después vamos a hablar también del tema de Virtual Connect, pero Virtual Connect es un poco una arquitectura que tiene HP para lo que tiene que ver con servidores de Blade en particular, que realmente está muy buena y después la vamos a comentar un poquitito por ahí. Bueno, lo que tenía que ver con el tema de Cisco, ya les decía, todos los equipos son la nueva gama de equipos, lo que se llama el equipo Nexus. Hay un poco una unificación en cuanto a lo que tiene que ver con los equipos que son LAN-SAN y con los equipos que son LAN. Ahora todos están tendiendo a ir a lo que se llama Nexus. Y acá en esta etapa tenemos los switches medianos, los switches chicos, los switches grandes y los switches de core, por decirlo de alguna manera. Algunos equipos de estos son interesantes, por ejemplo el tema del Nexus 2000, que el Nexus 2000 no es un switch en sí mismo, sino que es lo que se llama un expansor de switch. Que es en realidad una caja, como si fuera un switch, pero esa caja no tiene lógica de switcheo, sino que toda la lógica de switcheo la eleva al switch que tiene por arriba de él. Es como si a ustedes al switch le pusieran más puertos, y los puertos necesariamente no tienen que estar adentro de la misma consola, sino que pueden estar en otro lado. Esa es un poco la idea que tiene Cisco con ese tipo de equipos. Lo que tiene que ver con los servidores, si nosotros tenemos los servidores tradicionales, ahí podemos estar hablando de todo lo que tiene que ver con placas de convergencia, lo que tiene que ver con PCI Express. De vuelta, si nosotros estamos hablando de iSCSI, sirven las mismas placas de red que ustedes hoy tienen. Como mucho, hay placas de red que soportan lo que se llama Accelerated iSCSI o iSCSI desatendido, que es manejar todo lo que tiene que ver con iSCSI dentro de la placa, como un acelerador de hardware de iSCSI, por ejemplo. Pero en esencia le sirven las mismas placas que quieren. Cuando estamos hablando de Fibre Channel over Ethernet, por ejemplo, ustedes si dicen, tengo una placa de Ethernet de 10 gigabits, yo les diría que esa placa de Ethernet de 10 gigabits no necesariamente les va a funcionar con Fibre Channel over Ethernet. Porque si esa placa de 10 gigabits no soporta los protocolos que habíamos hablado hoy, de CB o CE, no me sirve para nada. Entonces, en particular, ese tipo de placas se llaman CNAs, Convergent Network Adapters, y son placas especiales para eso. ¿Ah? Existen de esas placas sobre PCI Express. Actualmente la nueva generación de servidores de HP, cuando ustedes mandan un servidor de fábrica, le pueden pedir que vengan las placas Ethernet, como venían ahora, o que directamente ni siquiera traigan placas Ethernet y ya me traigan placas de convergencia. ¿Ah? O sea, cuando ustedes lo piden con una cosa que es la LOM, es como si fuera una plaquetita adicional, y ustedes lo piden con uno o con el otro. Eso que me permite, puedo comprar un servidor de cero actualmente, en la actualidad, un servidor que ya esté pensado totalmente para convergencia. Un servidor que no tenga ningún otro tipo de placa que no sea la que realmente voy a usar. ¿Ah? Menos consumo energético, menos administración, menos cableado, todas esas cosas. De vuelta, si vamos al tema de cómo se lleva esto a lo que tiene que ver con los servidores de arquitectura Blade, ahí voy a pararme un poquitito a detenerme en lo que se llama Virtual Connect, que es un poco lo que le hablaba. Virtual Connect es una tecnología que tiene HP que tiene dos grandes ventajas. Una ventaja es lo que tiene que ver con la virtualización de las interfaces de red internas. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno de los servidores Blade de HP actualmente me vienen con dos interfaces de 10 gigabits. Pero esas interfaces de 10 gigabits no son interfaces comunes, sino son lo que se llama Flex 10. Yo puedo agarrar esa interfaz de 10 gigabits y dividirla hasta en 4 interfaces virtuales. Y esas interfaces virtuales le puedo decir que sean para Ethernet, que sean para iSCSI o que sean para Fibre Channel over Ethernet. Entonces, dentro del enclosure, yo voy a tener esas redes. Y la única limitante que tiene es que la suma del ancho de banda de todas las redes, de las 4 interfaces, tiene que sumar como máximo 10 gigabits. ¿Tá? Pero yo en realidad, con este tipo de tecnología, podría pensar que un servidor que me viene con 2 placas, en realidad me viene con 8. ¿Tá? Ya es algo que soporta ya Fibre Channel over Ethernet ya desde el bajo. ¿Tá? Entonces, si ustedes están pensando en convergencia y están pensando por el lado de Blade, es una opción si ustedes van a mirar el tema de HP, que miren lo que tiene que ver con Virtual Connect. La verdad, bajan bastante los costos porque en realidad en vez de tener en vez de tener dentro del enclosure de Blade
2 switches para lo que tiene que ver Ethernet y 2 switches para lo que tiene que ver Fiber Channel, de vuelta, tengo solamente 2 switches que me manejan los 2 protocolos y bueno, con todo el tema de administración y demás que eso trae aparejado. Cuando vamos al caso de Cisco, y por eso hoy les decía que hay fabricantes ya que directamente piensan la solución hablando de eso, Cisco desde hace aproximadamente 2 años y pico, tiene su línea de servidores que se llaman UCS, Unified Computing System, ¿no? O sea, Cisco, además de switches y de router, ahora también está fabricando servidores, ¿sí? Si nosotros pensamos en lo que tiene que ver con los servidores rack normales de Cisco, es más o menos lo mismo que los servidores de rack de HP. Tenemos dentro de esos servidores opciones para manejar Ethernet, tenemos opciones para manejar Fiber Channel over Ethernet, tenemos soluciones para manejar distancia. Pero si nosotros vamos a lo que tiene que ver con las soluciones de Blade de Cisco, estas soluciones de Blade ya están pensadas automáticamente siempre para manejar protocolos convergentes. O sea, que yo del Blade, del enclosure de Blade de Cisco, no me salen interfaces de 1 gigabit nunca, sino que siempre me salen interfaces de 10 gigabit que soportan protocolos convergentes. Lo que tiene interesante el enfoque de Cisco, y que es un poco la primera duda que me venía cuando me hablaban del tema de los servidores de Cisco, el único tamaño de enclosure que tiene, el 5108, solamente soporta 8 servidores. ¿No? O sea, eso es una contra con respecto a la competencia. En HP, por ejemplo, hay enclosure de 8 y hay enclosure de 16. En IBM hay hasta de 22. Entonces, en realidad, la pregunta era, si yo quiero 16 servidores, que tengo que comprar 2 cajones, tengo que administrar 2 cajones distintos, ese tipo de cosas. La respuesta de los tipos es no. En realidad, dentro de estos enclosures, ustedes no van a poner switches como ponen las otras marcas, sino que ponen el mismo concepto de extensores que les contaba hoy en la línea Nexus. Entonces, en realidad, lo que sí tienen que poner es por sobre el enclosure de Blade lo que se llaman el Fabric Interconnect. El Fabric Interconnect, además de tener la lógica de switcheo, tiene todo lo que tiene que ver con la administración de los equipos. Se administran todo desde este switch. Entonces, en realidad, si ustedes tienen 4 cajones, de los 4 cajones ustedes los van a conectar a este switch y van a administrar todos los cajones de manera unificada, como si fuera un solo cajón, y van a administrar un solo switch. Porque lo que están administrando es el switch de acá arriba, no los switches de acá que no tienen administración. Entonces, en realidad, yo pongo 5 cajones, 6 cajones, 7 cajones, 8 cajones, y para mí es un gran enclosure de Blade que se administra de una manera única. La verdad que es un enfoque que está bastante bueno, está pensado justamente con la ventaja de que recién están empezando, digamos, a hacer este tipo de tecnología desde ahora. Entonces, en realidad no corren con ningún lastre, digamos, de decisiones tomadas anteriores. Ellos están creando todo lo que tiene que ver con la arquitectura de UCS, pensada ya de lo que tiene que ver con el tema de convergencia. La ventaja del enfoque en general creo que ya las hemos hablado, pero yo le puse acá la hojita para lo verde, digamos, para lo que yo considero, digamos, que es ahorro energético, de ahorro. Principalmente lo que tiene que ver con menos dispositivos y menos cableado. Un switch Fiber Channel de los chicos está consumiendo aproximadamente entre 85, 90 o 100 watts. Por lo tanto, si nosotros en vez de usar 2 switches, usamos un switch solo, ya tenemos ahorro desde el punto de vista energético. El otro punto de usar un switch solo en vez de 2 switches, y esto créanme porque es por experiencia propia, en la mayoría de los clientes que tenemos en Conatel, cuando vamos a ver los switches de SAN, generalmente esos switches están funcionando como hubs. Y la mayoría de ellos ni siquiera tienen la contraseña definida diferente a la contraseña de defecto. Se puso ahí, funcionó y se acabó. No le están sacando provecho de eso. ¿Por qué? Porque la SAN no es la LAN, por lo tanto esos switches no lo administra el administrador de redes normal, eso es cosa de la gente de storage, y la gente de storage dice, no, pero eso es otra red, en realidad que lo administra la gente de SAN, entonces quedan huérfanos ahí en el medio, no le dan pelota. ¿Está? Ahí ganamos muchísimo control porque esos equipos van a ser parte de la red de la empresa, y por lo tanto las 2 redes van a tener la misma importancia dentro de la empresa, y por lo tanto ahí tenemos un control bastante más grande y está bastante bueno eso en redes grandes, ¿sí? Y después otro tema que es la mejor utilización de la red. Ya estamos yendo a redes de 10 gigabit dentro de los data centers. Es más,
Tenemos redes de 40 gigabits ya prometidas, hay redes de 100 gigabits ya prometidas. Por lo tanto, estamos hablando de que vamos a utilizar ese ancho de banda con otras cosas, ¿sí? Y en particular es lo que creo yo. No sé si es el fin de Fiber Channel como lo conocemos, por ejemplo, si vamos a ir todos a hacer Fiber Channel over Ethernet. Yo creo que hay un desarrollo muchísimo más grande y las velocidades, o hay un roadmap bastante más claro en lo que tiene que ver con los anchos de banda, con las velocidades y con las tecnologías que vamos a manejar en Ethernet. Y ese mismo roadmap yo no lo veo en lo que tiene que ver con Fiber Channel. De hecho, si yo voy a Brocade o si voy a Cisco y demás, todo el mundo está enfocado hacia el lado del Fiber Channel. Entonces yo no sé si ese es el fin del Fiber Channel como lo conocemos. Yo creo que vamos a ir hacia la convergencia. Y yo creo también que tiene un montón de ventajas como para que nosotros el día de mañana, cuando vamos a hacer un cambio tecnológico o vamos a implementar una SAN, ya no estemos pensando en tener esas dos redes por separado, de la misma manera que cuando hoy por hoy vamos a hacer una central telefónica nueva, ya no estamos pensando en una red telefónica tradicional, sino que ya estamos empezando a pensar en una red unificada en donde manejemos voz sobre IP. Yo creo que el mismo camino lo vamos a hacer también sobre el lado de IP. Les agradezco muchísimo. Estamos al lado del futbolito, yo creo que el futbolito ya a esta altura del partido es famoso. Así que vamos a estar un rato por ahí al lado del futbolito, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, lo charlamos y bueno, muchísimas gracias. Muy bien, le agradecemos entonces al ingeniero en computación Gustavo Vázquez y damos entonces por terminada la jornada matutina de conferencias. Los invitamos a partir de las 14 horas en este mismo salón con la presencia de Marcelo Pese y Horacio Vico del Poder Judicial, que nos van a hablar sobre base de jurisprudencia nacional pública, búsquedas textuales y clúster. Muchas gracias.